Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Voz Puente y Radio, donde estás no es el final. Hoy es lunes 23 de agosto del 2021. Bueno, continuando con la programación para este día, pues tenemos al doctor Roberto Jiménez, su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así es que bueno, doctor Jiménez, ¿cómo está? Y bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Mandamos un saludo a todos los que nos escuchan ahorita y los que nos escucharán después en alguna de las grabaciones. Continuando nuestro tema central, ¿verdad? La familia. Y el día de hoy le he denominado para heredar bendición en mi familia. Apropiéselo, por favor, porque la palabra del Señor es para apropiárnosla. Que el Espíritu Santo nos la deje en lo más íntimo de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, y ahí discierna nuestros pensamientos y nuestras intenciones. La cita base del día de hoy es Primera de Pedro 3:9, que dice así: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Y bueno, siguiendo la forma en la que hemos venido abordando el tema, quisiera empezar con los consejos prácticos de la semana anterior. La semana anterior dijimos, bueno, tener presente, considerar todos los días, todas las veces que es necesario, que somos familia de Dios. Vimos la cita, la estudiamos, la consideramos. También que cada uno necesita tomar una decisión por Cristo. En la familia, cada uno de los integrantes, los bebés, los niños, las personas mayores, todos necesitamos considerar tomar una decisión por Cristo. Y tercero, hablar la verdad de Dios entre nosotros. Lo que Él dice aún de nosotros mismos y no nuestra propia opinión. El día de hoy entonces veremos que somos como hijos herederos. Hoy hablaremos de un tema que actualmente se ha vuelto mucho más conocido, más comunicado, que es el tema de la herencia, dado que la genética, la genómica y todo esto que tiene que ver con ella ha tenido un boom, particularmente en la ciencia, pero también en la aplicación cotidiana a nuestras vidas. Dice esta palabra que acabamos de leer, dos frases quiero resaltar. Una, no devolver mal por mal, y la otra dice, no devolver insulto por insulto. ¿Y cuál es el antídoto? La bendición. Entonces terminaremos con los consejos prácticos. Quiero revisar la cita en otras dos versiones al menos. Una, la versión internacional, que dice, no devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y luego la versión del lenguaje actual, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, más bien bendiciendo, porque fuimos llamados con el propósito de heredar bendición. Quiero tomar un momento para hablar acerca de la herencia. Decíamos que ahora está mucho más en boga. Hoy todos hemos entendido o tenido algún contacto con información acerca de esto. La que más conocemos, ¿verdad?, es la herencia biológica, la que está evidente ahí en la familia, ¿verdad? Los ojos azules del hijito porque los abuelos o los papás, el cabello rizado, la coloración de la piel, en fin, todas las características, no solo anatómicas, sino también hasta emocionales, que vemos que pasan de padres a hijos. Y entonces nos queda muy claro que la herencia, hay una parte en la que podemos intervenir y decir, no la recibo, ¿verdad? Y en otra en la que simplemente se expresa. El color de su piel no le eligió usted, se expresa por esta relación de genética de nuestros padres. Y es un asunto de la biología y es un asunto temporal. Pero vamos a ver un asunto divino, un asunto que tiene que ver con la eternidad.
Y ahí es entonces donde somos hijos del Padre con una herencia divina que se expresa en nuestros tres ámbitos, en nuestra esfera espiritual, en nuestra esfera del alma y en nuestra esfera del cuerpo. En las tres dimensiones se expresa la herencia divina que tenemos. Y entonces vamos considerando este concepto, ¿verdad?, de herencia, de genética, de que está expresado en una proteína que se llama DNA. En fin, son temas muy conocidos, pero abordémoslos desde el lado y con el lente de la escritura. Entonces dice que no devolvamos mal por mal. ¿Qué es el mal? Pues el mal es lo que viene del engaño, de todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Porque a veces creemos que el mal es, dependiendo de las circunstancias y de mi opinión y del punto de vista o del lugar donde se encuentra el mal, es mal. Pongo un ejemplo, el aborto es en muchos lugares legal. ¿Eso lo hace bueno? No. Porque va en contra de la voluntad de Dios, quien es el que dio la vida y el que tiene establecida todos los días de nuestra vida en esta tierra. Daño, mal por mal, insulto por insulto, insulto o injuria, hecho que ofende a otra persona. Y mire, la ofensa es un tema cotidiano y en familia mucho más porque tenemos más cotidianidad. Desde que nos levantamos hasta que anochece, tenemos vínculos, tenemos relaciones, tenemos interacciones. Entonces, es mucho más frecuente la ofensa de parte de un ser querido que incluso de gente con la que nos vinculamos en menor tiempo de nuestra vida. Y dice que estas ofensas o injurias atentan contra la dignidad, contra el honor y con la credibilidad de la otra persona. Por eso a veces también una mentira ofende. Decir, hablar, murmurar de alguien con cosas que incluso no nos constan, son una manera de ofensa. También dice que nosotros hemos sido llamados a heredar bendición. Y la bendición dice bendiciendo, que es un tiempo, un presente continuo, es decir, siempre está. Este es un atributo de la naturaleza de Dios. Dios siempre tiene el anhelo de bendecirnos. De hecho, nos puso en la tierra a Adán y Eva, lo vimos allá en Génesis, ¿verdad? Y lo primero que dijo, y los bendijo. Dios en su naturaleza es bendecirnos. Él quiere bendecirlo a usted, bendecirme a mí, bendecirte a ti, joven, adole, te quiere bendecir. Ya está dispuesta su bendición para ti. Y luego sí, otra de las palabras que encontramos aquí es la de llamados, que es haberlos preparado. ¿Para qué? Para que fuéramos coherederos juntamente con Cristo, el primogénito. Teniendo una vida humana, nacimos de una vida humana, pero renacimos a una vida eterna cuando Dios nos llamó en Cristo. Por eso uno de los consejos prácticos de la anterior es que necesitamos todos los miembros de la familia considerar nuestra decisión por Cristo. Una manera de hacer concretas estas bendiciones de parte de Dios. Uno es que fuimos elegidos y predestinados por Él. Claro que participa nuestra voluntad, el aceptarle como Señor y Salvador. Hemos sido redimidos por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Redimido es que pagaron una deuda que nosotros teníamos. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, pagó esa deuda que era impagable en términos humanos y en términos personales. Y tercero, somos sellados con las arras del Espíritu Santo. Esta nueva genética, esta nueva manera de vivir, esta nueva autoridad que tenemos, este nuevo señorío de parte de Dios, está sellado
por las arras del Espíritu Santo. Así que no es un tema exterior, aunque tiene su evidencia en lo exterior, pero es un tema en el espíritu, en el corazón. Por eso dice la palabra que discierne las intenciones de nuestros pensamientos, llega hasta lo más profundo de nosotros, hasta las coyunturas de nuestros huesos, ahí donde está lo más íntimo de nosotros. Entonces, hemos heredado no solo genéticamente, sino incluso testamentariamente. Como usted sabe, la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Para tomar ese testamento necesitamos conocerlo, necesitamos apropiarnos, necesitamos vivirlo para que cada día de nuestra existencia en esta tierra podamos disfrutar de él. En Romanos 8:17, por este tema de que somos herederos, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quienes hemos tomado una decisión por Cristo, ahora somos coherederos juntamente con Él, hijos de Dios. Hemos sido adoptados hijos de Él. Y entonces, como somos adoptados hijos de Él, tenemos esta herencia de bendición. Así que usted puede pensar, o tú joven que pues naciste con este carácter, con esta forma de ser, que eres producto terminado. Pero eso es una mentira. La verdad es que nueva es la misericordia de Dios cada mañana y que vamos a crecer mientras estemos en esta tierra en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, hasta que Dios nos llame. Ese es el proceso, hasta que lleguemos a la plenitud de la estatura del varón perfecto. Y entonces vamos analizando frase por frase de nuestra cita en estudio el día de hoy. No devolver mal por mal. Todo aquello que no está en la voluntad de Dios es engaño y produce mal. En la palabra se refiere frecuentemente a ello como los deseos de la carne. Estos deseos que están influidos por los deseos del mundo, por la vanagloria, por la opinión de este mundo, ¿verdad? Que influye y que pone estándares ajenos totalmente a la voluntad de Dios. Y entonces vamos a leer cuáles son esos deseos de la carne. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Es decir, los deseos de este mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria se oponen a los deseos del espíritu. Dios es espíritu y se conecta con nosotros a través de nuestro espíritu. Y joven, tú puedes preguntar, o usted, persona adulta, puede preguntar, ¿y cómo conecto con el espíritu? Pues coma usted col, aliméntese de col, congréguese, ore y lea la palabra. Esa es una nutrición balanceada para crecer su vida espiritual. Y entonces dice la palabra, se oponen, siempre se van a oponer. Ese es un tema permanente mientras estemos en esta tierra. El espíritu y las obras de la carne se contraponen porque son contrarias. Unas tienen que ver con Dios y las otras tienen que ver con este mundo, con el engaño, con esto que hemos señalado. Entonces dice la palabra que no devolvamos mal por mal. ¿Has estado en alguna circunstancia donde sientes que hubo un mal hacia ti? Por ejemplo, no está uno de los padres en casa y uno lo siente. De niño tal vez no eres tan consciente, pero lo guardas en tu corazón. Guardas esa falta de la figura paterna o materna en casa y lo sientes como un mal. Sientes que alguien te hizo un mal. El padre que no estuvo presente, lo llegas a sentir como un mal que te ocasionó. Pero dice la palabra, no devuelvas ese mal con otro mal. No devolvamos
un insulto con otro insulto, esta acción que ofende o que humilla a otra persona. En Gálatas también hay 5, 19 al 21 están todas estas obras de la carne que ofenden, ¿verdad? Adulterio, lo leo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, fíjense cómo si aceptamos el señorío de nuestro Señor Jesucristo y somos depositarios de esta herencia de bendición, ya no tendremos más que ver con estas obras de la carne. Ya están fuera de nuestra influencia, o de influenciarnos más bien. Pero debemos ser conscientes, declararlas. Declare lo que hoy encuentra. Ahora que usted pueda subrayar esta cita, Gálatas 5 del 19 al 21, nosotros vamos a tocar aquí algunas, pero usted subrayelas y declárelo. Póngalo ahí delante del Señor para que de cada una de ellas sea liberado en sus relaciones familiares para heredar la bendición en lugar de estas obras de la carne. ¿Qué son las enemistades? Porque uno debe tener esta consideración, es esta falta de ser amigable en casa, falta de ser amistoso. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, ya no les llamaré siervos, ahora les llamaré amigos, porque ya saben lo que voy a hacer. Fíjense, la amistad tiene que ver con compartir en casa lo que somos, nuestros planes, nuestros deseos, nuestros anhelos. Y usted piensa en un amigo y siempre el pensamiento y la emoción que evoca una amistad es eso. Una persona con la que usted puede compartir sus anhelos, sus deseos, sus esperanzas, sus sinsabores. Y eso está en la familia. Es una bendición puesta en la familia. Mira, a cualquier otro usted le podrá platicar y puede tener un interés o un desinterés, pero en casa siempre están a favor suyo, siempre. A veces expresado de una manera apropiada, a veces expresado de una manera inapropiada, a veces entendible y a veces no entendible. Cuando uno está jovencito y mamá y papá pues no permiten cosas que nos ponen en riesgo, pues no estamos tan de acuerdo. Y sentimos que esa es una enemistad, pero no es así, están cuidando de nosotros. Entonces en casa hay un elemento que es permanente y que Dios lo hizo de bendición, que es el que estamos unos a favor de los otros. Celos, habla aquí de los celos. Sentimiento que experimenta una persona cuando piensa que hay otra persona que es preferida antes que ella. Es un sentimiento que se puede dar en la familia, en las amistades. Cuando uno se compara, cuando uno cree que hay otro mejor que uno. Y esa es una mentira. Dios nos hizo únicos. Hablando de esto de la genética, no hay dos personas que hayan heredado genéticamente todos los mismos atributos de unos padres, ni unos gemelos homocigóticos, es decir, de un solo esperma y de un solo óvulo. No hay dos iguales, porque así lo dispuso Dios. Dice que por su multiforme gracia que dio a cada uno, y que además dice que siendo diferentes miembros, solo somos miembros de un mismo cuerpo. Cuando nos compara al cuerpo, yo te diría, joven, tú eres ojo, tu hermana es oreja. Pues no te compares, no hay comparación. Cada uno tiene una función y una responsabilidad en el cuerpo. Tienes una responsabilidad. Oye, que tu hermano en Nueva York saca puros 10 y tú 6, no te preocupes. Honra a Dios con esos 6, con todo tu esfuerzo, con todo tu entusiasmo. Los papás
Papá y mamá somos diferentes, Dios nos hizo diferentes. Uno tiene unos dones y el otro tiene otros. Dios nos hizo miembros diferentes, pero de un solo cuerpo. Así que este sentimiento de que hay un favorito, no. He escuchado alguna frase que dijeron que soy el favorito de Dios. Perdónenme, Dios no hace acepción de personas. No tiene favoritos, tiene hijos. Y así son. Contienda, esta lucha, enfrentamiento, discusión, disputa, riña, batalla y guerra. Podemos tener opiniones diferentes y debemos ser lo suficientemente maduros o debemos lograr la madurez de escuchar la opinión diferente del otro. Podemos no compartirla, pero finalmente llegaremos al punto de lo que dice Efesios. Sométanse el uno al otro en el temor del Señor. Ese es un principio de la familia. Eso es fundamento porque como somos diferentes, vemos la vida diferente, tenemos puntos de vista y perspectivas diferentes, pero sometidos el uno al otro en el Señor. Entonces uno dice A, otro dice B y Dios dice C. Nos vamos por C, escuchando y entendiendo la opinión del otro. Un ejemplo muy claro de esto es que seguramente en su casa pasa. Mi esposa conoce el gusto de cada quien y entonces sabe que tal comida o tal otra comida o tal comida o tal color de ropa o tal, y en cada uno, estando en la familia, procura tener esa distinción y tener esa consideración. Pero finalmente pues se hace una sola comida, entonces cuida que una parte no tenga cebolla y la otra sí tenga cebolla, etc. Así es Dios. Nos hizo diferentes, pero tenemos un propósito común, honrarle y glorificarle. Disensión. ¿Qué es la disensión? Es esta falta de acuerdo, de aceptación, oposición, fíjese, contrariedad. Es muy diferente pensar y opinar diferente a tener oposición del otro, porque la oposición es permanente. Busco estar en contienda permanente. O sea, lo vuelvo una batalla, no puntos de vista diferentes. Esa es disensión, tener una opinión diferente, pero tener esta falta de aceptación. Ya, Dios hizo a mi hermano oreja y a mí me hizo brazo. A unos los hizo corazón, a otros los hizo cerebro, porque todos somos miembros diferentes de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, particularmente nuestra familia. Todos somos diferentes, con alturas diferentes, con intereses diferentes. A uno le gusta una forma, uno es más deportivo, el otro es más intelectual, a uno le gusta leer, al otro le gusta jugar. Son totalmente diferentes. Uno disfrutaría leer un libro, el otro irse de paseo o salir a correr al parque, andar en bicicleta. Todos tenemos esas diferencias y debemos entender que las hizo Dios. Ahora, ¿cómo nos sometemos el uno al otro en el temor del Señor? ¿Se acuerdan? Uno de los consejos prácticos es un tiempo familiar con Dios. Ahí nos alinea Dios. Cada vez que somos expuestos a su palabra, con todo y nuestros pensamientos diferentes, llegamos al punto de saber qué es lo que Él quiere. Envidia. Este sentimiento de tristeza o enojo por lo que la otra persona tiene y yo deseo tener. Puede llegar incluso a la ira y al resentimiento. Y debemos ser sabios, papás, sabios en no ocasionar, en no fomentar estos sentimientos en nuestros hijos en el sentido de que consideren que hay un preferido o hay alguien que tiene más o menos. A cada uno conforme a su necesidad. A todos hay que corregirlos, a todos hay que incentivarlos, estimularlos, con todos hay que tener un tiempo personal también. Conocer el corazón. Dice en Malaquías, ¿verdad? Que padres conozcan el corazón de sus hijos e hijos conozcan el corazón de sus padres. Entonces, el antídoto para todas estas obras de la carne es la bendición de Dios. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, de manera integral. Dios ya estableció para nosotros en la familia su bendición en espíritu, alma y cuerpo, para cada integrante y como familia. ¿Es tan claro?
Dios el Padre estableció esa bendición. Regresamos hasta Génesis, donde es el principio. Y los bendijo Dios. Den fruto, multiplíquense y gobiernen esta tierra, gobernar la creación. Gobernando incluso hasta a nosotros mismos en el sentido de tener dominio propio, tener estos frutos del Espíritu, paz, paciencia, benignidad, templanza. En conclusión podemos decir, primer punto a subrayar, a resaltar, joven, niño, padre, mamá, abuelo, tío. Somos herederos de Dios y tenemos los atributos de Él. Y estamos llamados a expresar su imagen y su semejanza. Es decir, expresar cómo es Él a través de nosotros en la tierra y ejercer su autoridad en esta tierra. Somos herederos de esa bendición tan tremenda, tan enorme, que nos llevará toda la existencia en esta tierra para irla comprendiendo. Segundo, la bendición es parte de esa herencia. La bendición de Dios es parte de esa herencia. Somos, por la paternidad del Señor, tenemos este derecho. Así que tómalo. Cuando tus pensamientos, la opinión de otra persona, las circunstancias parecieran que atentan contra quién eres un hijo de Dios. Y parte de esa herencia es su bendición. A veces es difícil entenderla, por eso hay que leer toda la palabra ahí hay ejemplos, ¿verdad? José el soñador, tuvo enorme bendición, pero pues tuvo que pasar por esas pruebas, por esos tiempos difíciles. Así pasa en nuestras vidas. Joven que estás estudiando y que tienes que leer mucho y que tienes que aprender y ahora que lo haces en línea y que son tantas horas sentado en la computadora, sí. Y de repente escucho como médico el que el niño tiene ciertos trastornos, que está aburrido, sí, todo eso sucede en tus emociones, pero tienes la bendición de Dios. Y Dios no tiene problemas con la distancia, con el tiempo. Mira, ahorita nos estamos escuchando. Tú seguramente estás en Sudamérica, yo estoy más bien en la parte de Norteamérica y a lo mejor alguien nos escucha de habla hispana en España. Y no hay problema para el Espíritu del Señor, donde estés. Pero necesitamos entender de parte de Él cuáles son sus bendiciones y vivir en ellas. Y esta herencia, esta bendición que recibimos como herencia, se comparte. Es para compartirse, es para entregarse a otros, es para que la disfruten todos en la casa. Por eso dice la palabra que nos ha dado dones y talentos diferentes. Todos suman. Piensa, aquellas cosas que parecen tan diferentes y a veces has sentido opuestas en la familia. Piensa con el lente de Dios. Lo puso para bendición. Entonces, ¿cómo se aprovecha? Entonces, al que le gusta mucho la cocina, pues hace cosas deliciosas. Al que le gusta jugar, siempre tiene algo que proponer para divertirse un rato. En fin, cada uno tiene dones y talentos diferentes. Y todos suman sus características, sus opiniones, su punto de vista, aunque a veces lo sintamos que pudiera ser contrario. ¿Cuáles serían los consejos prácticos del día de hoy? Primero, hacer del perdón una forma de vida, porque todas estas obras de la carne que se siguen presentando día con día en la casa tienen un antídoto de bendición que Dios ya lo puso en nosotros, el perdón. ¿Por qué sabemos que es una herencia de Dios? Veamos Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted, a mí, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, entregó a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón es una decisión, no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión. Cuesta trabajo, hay veces que cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque además pues,
pasó con un ser querido. En la familia no puede dejar de ser mi hermano, no puede dejar de ser mi mamá, no puede dejar de ser mi papá. La familia es un lugar donde hay que practicar el perdón como una forma de vida. El Padre Nuestro así, cuando le pidieron a Jesús que les enseñara ahora, les dijo, Señor, Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que otro familiar es deudor, sí, y usted también es deudor. Hagamos del perdón una forma de vida cotidiana. Y segunda, consejo práctico. Dice en Colosenses 3:13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Esta cita empieza, dice, de modo que se toleren unos a otros. En otra dice, en otra versión, soportándonos unos a otros. Y soportando es una palabra luego que en castellano usamos un poquito diferente a lo que dice la palabra. Soportarle es darle el sustento. El soporte de una casa son sus cimientos. Cimientos sólidos aguantan 1, 2, 3, los pisos que sean, que se requieran. Así es. Nosotros debemos darle soporte a papá y a mamá, hijo. Necesitas orar por ellos. Papás, necesitas orar por tus hijos. Necesitas hablar la verdad, lo que dice Dios acerca de ellos, lo que impregnó en tu corazón, lo que puso, que está en la palabra y que puso para que se los digas a tus hijos. Hijos, honren a papá y a mamá. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Y todo lo que hagas prosperes. Necesitamos entonces ese soporte cada día, cada mañana, cada vez, cada momento de nuestra vida. Necesitamos tener el soporte de nuestra casa, de nuestra familia, de la esposa, del esposo, de los hijos. Oremos unos por otros. Oremos por las necesidades de los otros. Oremos por que Dios los fortalezca y les dé sabiduría en las luchas de los otros, en las dificultades, en los desencuentros, incluso cuando estamos en situaciones de tener puntos de vista tan diferentes que parecieran no solo diferentes, sino hasta contrarios. Así que estos son los consejos de esta ocasión. Nuevamente, nuestras oraciones porque esta palabra llegue hasta el fondo de su corazón y los fortalezca en el hombre interior y su familia sea cada vez más construida sobre la roca que es Cristo. Que tengan ustedes una estupenda semana y que Dios los lleve de victoria en victoria. Buen día.